con la segunda ponencia por parte de Roberto Hernández Juárez. Voy a leer su semblante, ¿sí? Él actualmente está haciendo una especialidad en Derecho Ambiental y Sostenibilidad de la UNAM. A la vez, también una licenciatura en Derecho en la misma UNAM, y tiene un curso de especialidad sobre el cumplimiento e implementación de políticas de desarrollo sostenible para gobiernos y cuerpos corporativos. También ha llevado estancias en centros de reconocido prestigio, como lo es el Verano de Investigación Científica de la Universidad de Salamanca, y también el Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017, Pragma Delfín de la UNAM. ¿Sí? Además, tiene también unas distinciones académicas, prestigio, como lo es investigador de Derecho y Sostenibilidad para el Laboratorio de Derecho y Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Y sin más, cedo la palabra a Roberto Hernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente día. Unas disculpas, tengo ahí un problema con el virtual background, no me veo, pero muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio para poder hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre este tema tan importante que comentan, que es la sostenibilidad, el medio ambiente, cambio climático y todos estos temas que se relacionan entre sí. Vamos a tratar de hablar sobre la política de complejidad, y bueno, de antemano nuevamente muchas gracias a la invitación a este primer foro diagnóstico del medio ambiente en esta semana del medio ambiente que se ha desarrollado por parte de del Congreso del Estado de Aguascalientes. A los organizadores y a las personas que están sumándose a la transmisión, muchísimas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, puede. Ok, agradezco me puedan confirmar cuando se vea la pantalla. Ya se ve perfectamente. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. En relación a lo que comentaban, voy a tratar de mantener una línea en base a las últimas presentaciones, manteniendo esta línea de sostenibilidad que vamos a platicar, y específicamente esta intervención que por nombre lleva Cambio Social y Cultural por un futuro sostenible, o como en inglés se conoce, Cultural and Social Reset for the Sustainable Development. Y esta presentación, esta plática surge a partir del paradigma de la sostenibilidad que mucho hemos escuchado recientemente. Yo creo que todas las personas, incluso creo que aún más las personas más jóvenes, desde centros educativos, desde centros de educación media, alta, superior, se ha escuchado. Me presento, soy Roberto Juárez, soy investigador y consultor en temas de sostenibilidad para empresas y gobierno, y en esta presentación tenemos estos indicadores. Por una parte, en la esquina superior derecha vamos a ver el tipo de campaña del que estamos hablando, igualmente en la parte inferior izquierda, el tópico o tema en la parte de arriba para que podamos ubicar la información, el texto principal, y tenemos códigos de respuesta rápida en cada una de las diapositivas para que puedan abundar directamente en el caso que estos temas resulten de su interés de manera breve con el código QR. Para poder comenzar, vamos a abordar primero un marco conceptual, un marco teórico, un marco práctico, una autoevaluación y un proceso de aprendizaje. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero necesitamos entender qué es sostenibilidad, qué es derecho sustentable, y de ahí por qué es que es necesario un cambio en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Para iniciar tenemos que hablar sobre lo que es un paradigma, ¿no? Esta cuestión va a ser de manera muy breve, y hablemos que un paradigma es entendido como un conjunto de valores, técnicas y procedimientos que parte directamente desde la comunidad científica, por un grupo, etcétera. Es decir, es un elemento, un objeto de estudio que entendemos y que nos permite entender otros elementos.
Por sostenibilidad, este es un concepto que lo comentaba, que es realmente muy reciente en muchos sectores, tanto en los sectores académicos, los sectores educativos, tanto los sectores de gobierno, legislativos, pero muy poco entendemos sobre qué es sostenibilidad, de dónde viene sostenibilidad y hacia dónde va el concepto de sostenibilidad. Recordemos que todos los conceptos al tratar con la especie humana, al tratar con lo social, son conceptos vivos, como lo es la sociedad misma, es decir, estos van cambiando y evolucionan de manera constante, por lo que entender o casarnos, como se dice coloquialmente, con un concepto es metodológicamente erróneo porque no nos permitirá llegar a los resultados más recientes. Es decir, tenemos que estar en constante actualización y justo este es el objetivo de esta plática. La sostenibilidad en su primera concepción se enfoca en conocer las necesidades de las generaciones actuales o las necesidades del ente en el que estemos hablando, sea el gobierno, sea una empresa, sea una startup, sea una casa, y que esto no comprometa los recursos, los bienes que se tienen para el futuro. Este concepto está enfocado específicamente en lo social, hablando de los recursos que tenemos socialmente, como son los bienes naturales, las plantas, el agua, los minerales y los que se tienen para las próximas generaciones, las necesidades que tendrán. Contempla tres pilares fundamentales, que es el pilar económico, ambiental y social, como lo mencionaba. Al contemplar el concepto social, hablamos de un concepto que evoluciona o un concepto vivo, como académicamente le llamamos. El aspecto económico, la sostenibilidad económica, esta se contempla desde el concepto de desarrollo económico que veremos más adelante, y ambiental, que es el pilar fundamental o la espina dorsal, como le gusta llamar, de la sostenibilidad, del cuidado del planeta. Y como pueden ver, estos son los 4 puntos: el planeta, las comunidades, las personas y los clientes. No importa desde qué tribuna estemos ubicados, localizados, metodológicamente, esto ha sido un error donde creemos que la sostenibilidad es únicamente un problema que podemos abordar desde el sector académico, desde el sector educativo, pero que no podremos abordar desde lo legislativo, desde lo corporativo, desde una empresa. Y esta es la visión que les quiero compartir. Sostenibilidad contempla estos 4 sectores y se puede ubicar en cualquiera de los mismos. Y por último, desarrollo, porque hablamos de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo surge como un concepto económico, el cual va variando y actualizándose por un concepto de modernidad, de dependencia global, neoinstitucionalismo, globalización. Y por último, tenemos el concepto de desarrollo sostenible o el desarrollo del bienestar. El desarrollo es básicamente un concepto económico con connotaciones positivas que fue introducido académicamente por ahí de las fechas de 1930, donde se refería a un crecimiento únicamente económico, a un crecimiento cuantitativo, es decir, que solo los números aumenten, que el profit, que las ganancias sea lo que aumente, y eso es crecimiento. Efectivamente hablamos de un acercamiento erróneo, porque vemos que no podemos tener un crecimiento exponencial cuando nos encontramos en un planeta con recursos limitados, como lo puede ser el agua dulce, como lo pueden ser los minerales, como lo pueden ser el agua limpia, la energía, etcétera, ¿no? Son recursos que hasta el momento la tecnología nos permite y la misma naturaleza los contempla como recursos limitados, por lo que un crecimiento exponencial es imposible, y es por eso que necesitamos hablar de crecimiento o desarrollo sostenible o del bienestar, como lo manejan muchos gobiernos a través de sus políticas de gobierno, ¿no? Y que es el caso de México, ¿no? Hace un momento hablaban de las mariposas, del cuidado de estos espécimens, y esta imagen nos lleva a esta reflexión, ¿no? Como lo mencionaba, lo evolutivo, lo social y lo constante, ¿no? Estas mutaciones o metamorfosis que también sufren los conceptos, como vemos
el ejemplo de desarrollo, que actualmente abarca distintos connotaciones. Y bueno, esta es una información más técnica de dónde surge el concepto actual de desarrollo sostenible. Para las personas que no están al tanto, actualmente se tiene una agenda global que es la Agenda 2030 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esta agenda fue publicada a través del reporte Portland, fue donde primeramente se habló de desarrollo sostenible con estas connotaciones, que es cuidar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos para las próximas generaciones. Este reporte igualmente lo pueden consultar y para las personas que tengan como más interés de adentrarse en estos temas. Y bueno, esta imagen la comparto porque me resulta igualmente muy interesante cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de los objetivos, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de recursos naturales, de inversión, de capital, de desarrollo, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de salud, estamos hablando de una perspectiva de complejidad. Y esto es justo lo que les quiero compartir con esta imagen. Aparentemente podemos tener temas aislados, temas que son individuales por sí mismos, pero estos siempre están conectados por una u otra punto, siempre existe una vinculación, una interacción o como le llamamos, un nodo de interacción entre uno y otro, lo que los conecta. A esto le llamamos complejidad y es un concepto que por mucho tiempo se consideró de avanzada y que más recientemente se toma de una manera común, de una manera coloquial, el que es la complejidad. La complejidad se caracteriza como un comportamiento de un sistema cuyos componentes interactúan de muchas maneras y cuyas reglas o significado pueden tener un sentido o no. Esto quiere decir, en base a la imagen anterior, la complejidad nos puede decir como un suéter. Podemos ver un simple elemento, o cualquier otro tejido, pero estos patrones, este orden sigue un orden y esto lo hace por las distintas interacciones que configuración, pero como lo podemos en esta imagen, no sigue ningún orden y igualmente se contempla una complejidad, ¿no? Si nos dieran a la tarea de poder quitar estos hilos y saber cuál tenemos que quitar primero, necesitamos analizar y ver cuál hilo está por encima uno de otro para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Entonces, el entender estos elementos de manera aislada nos permite acercarnos y entender un poco más la complejidad. Esto igualmente sucede en la sociedad, sucede con los conceptos sociales, como lo veíamos hace un segundo, y es importante contemplarlo. Yo creo que voy a cambiar de fondo para ver si así se deja de borrar. Y bueno, por último tenemos estos conceptos, ¿no? La complejidad está presente en todos los días, en todos los sistemas y en las cosas que podemos ver y en las cosas que no podemos ver. Esto es muy importante que lo analicemos, que lo reflexionemos no solamente académicamente, no solamente de una manera técnica, sino que podamos entender cuáles son estas relaciones que están presentes en nuestros sistemas, en nuestro día a día y cómo nosotros podemos también llevar a cabo distintas acciones para buscar una solución. Otro concepto importante es la transdisciplina, que se trata de un modelo metodológico, un modelo que nos permite estudiar, que nos permite conocer cuál es la manera en que una ciencia o un modelo desarrolla una manera de hacer las cosas y poder tomar este modelo para hacer otras cosas. Es decir, si ya sabemos cómo se desarrolla una tarea y cuáles son las implicaciones, este mismo modelo y este conocimiento se pueda llevar a otra área para poder desarrollar otra tarea completamente distinta, pero ocupando el mismo modelo.
de una manera gráfica para las personas que son más visuales. Hablamos de disciplina cuando existe una correlación de una con otra, como lo pueden ser una ciencia. La multidisciplina, donde de una ciencia derivan otras ciencias completamente diferentes. La interdisciplina, donde todas están conectadas entre sí, y la transdisciplina, donde no necesariamente tienen que estar conectadas, sino que se cruzan las barreras del conocimiento, las barreras metodológicas, y se generan nuevos nodos. Y esto es conceptualmente y pedagógicamente un error que se tenía con las antiguas generaciones, donde el modelo educativo señalaba y se hacía referencia a que una ciencia era autónoma, o que una ciencia, un modelo, era dependiente de otro. Actualmente ya no hablamos de dependencia o de autonomía, sino lo más reciente académicamente son los modelos transdisciplinarios y complejos, incluso hablando un poco en el tema legislativo, para implementación de un nuevo cuerpo jurídico se tienen que ocupar modelos transdisciplinarios, es decir, conocer cuáles son las implicaciones en otra legislación, en otro sector, y a partir de este poder generar el nuevo cuerpo, es decir, necesariamente ya están relacionados y su estudio es una obligación. Entonces, esto es importante darnos cuenta, ¿no? Porque puede quedar este antecedente cognitivo. Seguimos replicando estos modelos que son erróneos, que ya no están actualizados y que por el contrario están en desuso, ya están rebasados. Y pero por cuestión de tiempo, creo que nos vamos a tener que saltar algunos de ellos, y referencias sobre la situación actual. Creo que esto ya se ha comentado anteriormente, ha sido evidente igualmente cuál es la situación en la que nos encontramos como sociedad, como región, como nación, como planeta en lo general. Este concepto que ocupamos académicamente para entender en dónde nos encontramos es antropocentrismo. El antropocentrismo se refiere a un punto de vista donde el humano es el centro del universo. De manera muy breve, o el centro de las actividades, ¿no? No entiéndase o hágase la diferencia con el modelo heliocéntrico del ser humano, del planeta, como el centro de la galaxia, ¿no? Esto ya está rebasado, sino desde una visión social. Fue introducido primeramente por esta revista famosa, o quien maneja los foros actuales más conocidos, de más avanzada, son a partir de The Economist, pero también tenemos referencias en español, en mexicanos, latinoamericanos que han desarrollado, como Ramón Fernández Durán con el Antropoceno, la expansión del capitalismo global choca con la biosfera, ¿no? O sea, muchos podemos ver, y es evidente, la contaminación por plásticos, la contaminación al aire, la contaminación al agua, y el descontrol o exceso de consumo y producción que tenemos como individuos. Y es justo esto lo que necesitamos hablar, y lo que les invito a reflexionar. Este tema es aún un tema de avanzada que no se ha desarrollado de manera propia en el nicho social, y es por eso que su manejo puede costar un poco cognitivamente el entender estos conceptos en su totalidad, y es por eso que intento dar un poco esta introducción para que sea mucho más ameno. Una de las recomendaciones que les puedo dar para que puedan continuar con esta investigación, con este gusto, con esta interacción con estos temas, es la trilogía de Yuval Noah Harari, del profesor y doctor, quien nos comparte en esta trilogía de Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, un poco sobre dónde nos encontramos actualmente, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos con los avances de la tecnología, con el deterioro ambiental que ya se concibe como un hecho irreparable,
en algunos sectores, como lo puede ser el plástico y los microplásticos, los refinados en el cuerpo humano. Y creo que es muy interesante para quien no los tenga, los pueda consultar y tenga noción de estos mismos. Creo que en el código QR están de descarga gratuita o los lleva a Amazon para comprarlos, no recuerdo. Y bueno, tenemos una serie de videos, pero como mencionaba, por cuestiones de tiempo no podemos abordar todos estos temas. La evolución del contrato social, esto es muy importante para todas las personas que en su escuela lo pudieron ver, en su preparación, o si no tuvieron el contacto, lo pueden buscar gracias a la tecnología en distintos medios, en contrato social, nuestra constitución, nuestro modelo de sociedad está sufriendo una alteración desde sus bases. Esto es importante mencionarlo porque esto se contempla dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, dentro del modelo de sostenibilidad global y dentro del paradigma del cambio social y cultural que estamos comentando. Esta es una imagen donde pueden ver de un poco un acercamiento un poco más resumido, cómo ha sido la historia de la evolución de los derechos humanos del hombre, donde antiguamente solo el señor feudal o la persona en poder era quien podía otorgar los derechos, y su círculo cercano, donde no hablamos de derechos humanos, de derechos universales, hasta con la revolución de los derechos del hombre y del ciudadano francés, que tampoco podemos considerar como derechos humanos, porque no se consideraban los derechos para todas las personas. Y aquí tenemos a Olympe de Gouges, quien fue degollada por luchar por el derecho electoral de la mujer. Y a partir de aquí, con la Declaración de los Derechos Humanos, la formalidad de esta declaración de Eleanor Roosevelt de 1949, 200 años después, entendemos por primera vez esta Declaración Universal. Estamos a 70 años de esta declaración. Es realmente una generación. Si hablamos en temas o en años humanos, es una generación, y es importante que lo comentemos de esta manera. Es un paradigma realmente nuevo y las implicaciones que tiene para la construcción de la paz. Un segundo. Listo. Gracias. Y como lo comentábamos, me encantaría poder dar esta introducción de manera completa. Creo que es lo propio metodológicamente para poder avanzar en el entendimiento de estos temas, pero por tiempos creo que sí nos da un poquito de tiempo entender estas pirámides, ¿no? Ya hablamos un poco del contexto social, en dónde nos encontramos, cuáles son la visión a futuro, la visión actual. Y creo que hay dos caminos. Hay una visión positiva si en el contexto actual tomamos medida y emprendemos, hacemos este cambio por un mejor futuro, o una visión un poco negativa si no emprendemos, si no tomamos acción, porque ya conocemos que los efectos, que a toda acción corresponde una reacción, y después de casi 200 años de explotación y de un abuso de consumo y distribución de los recursos en nuestro planeta, hemos generado una brecha de desigualdad importante. México está en los países con una brecha de desigualdad más grande, con personas muy ricas y con personas muy pobres, con una clase media casi inexistente y con incluso un 40-60% de población en la pobreza. Pero ¿cómo podemos cambiar esta situación? ¿Es posible cambiar esta situación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nos tenemos que hacer desde nuestra tribuna, desde la elaboración de políticas públicas, desde la construcción de un modelo de paz que no solamente le corresponde al Estado, sino a los entes que habitan en él, como lo son las empresas, las organizaciones civiles y sobre todo
los individuos, las personas. Y bueno, esta pirámide de Maslow es muy conocida, donde hablamos de las necesidades fisiológicas, de las necesidades humanas, y que a mí me gusta ponerla en esta presentación porque es importante entender quiénes somos, a dónde estamos y cuáles son nuestras necesidades. Nos olvidamos que como humanos, en la Declaración Universal se reconoce el derecho a una alimentación sana, a la seguridad, al esparcimiento, la recreación, a la salud. Y esto es, al final de cuentas, modelo de Maslow, donde también se reconoce, no desde un ámbito jurídico internacional, sino desde un estudio social, cuál es el crecimiento del ser humano, cómo podemos avanzar como especie, cómo podemos avanzar como ser humano. Primero entendemos que nuestras necesidades fisiológicas derivan de la alimentación, del mantenimiento, de la salud, la respiración, las necesidades de seguridad, el tener un lugar, el sentirse seguro, una vivienda, un empleo, nos permite crecer y acercarnos a mejores oportunidades. El hecho de tener un empleo, el tener un ingreso fijo, le ha permitido al hombre, a la humanidad y a la modernidad expandirse y crecer en base a estos modelos. Es decir, si yo sé que ya tengo un ingreso, puedo distribuirme, organizarme y poder alcanzar nuevos recursos, necesidades sociales de afecto, el reconocimiento y por último el desarrollo potencial. Pero esto igual lo que quiero que puedan entender es la relación que tenemos entre esas necesidades humanas y el reconocimiento que se tiene de la Declaración Universal. No hablamos entonces de un modelo que se creó aleatoriamente, sino hablamos entonces de estas necesidades reconocidas por el Estado constitucional, reconocidas históricamente y reconocidas a nivel internacional. Es decir, existe un consenso de que esto es el punto básico para el desarrollo social, para el desarrollo humano. Igualmente tenemos la pirámide convencional, como lo pudimos ver en nuestros estudios en la primaria o conocido a través de la cultura general, ¿no? La pirámide alimenticia, donde se habla de cuáles son las necesidades básicas para el desarrollo y para el bienestar, y es este concepto el que quiero abundar más a fondo con ustedes. Cuando hablamos de bienestar, ¿qué es el bienestar? Erróneamente en México se ha entendido mal tanto de los servidores públicos, tanto de los medios de comunicación por esta falta de introducción, sesgo cognitivo que se tiene en cuanto a las fuentes. Pero cuando hablamos de un modelo de bienestar, sabemos que estamos hablando de desarrollo sostenible, sabemos que estamos hablando de la reducción de la desigualdad y sabemos que estamos hablando de un bienestar, de un incremento, de una mejor calidad de vida para todas las personas. Entonces, cuando vemos, y esto un poco más actual, más aterrizado al contexto mexicano, cuando hablamos de un instituto de bienestar, ¿a qué se dedica a ser un instituto de bienestar en base a esto? Cuando hablamos de una política de bienestar o incluso de un modelo económico de bienestar, esto es importante y lo veremos más adelante, porque esto surge a partir de la presupuestación sostenible, de entender cómo se puede dividir el presupuesto, cómo se desarrollan los programas sociales y cómo desde el gobierno se emprenden estas políticas para la reducción de las desigualdades, desde una empresa como un organigrama del bienestar o una organización del bienestar contempla este modelo de sostenibilidad, o por el contrario, un modelo de sostenibilidad es asimismo de bienestar, ¿no? Para los empleados, para las empresas, lo veremos más adelante cómo incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible, cómo entender qué son de entrada los objetivos de desarrollo sostenible, las implicaciones y cómo adoptarlos, y a partir de eso entender cómo obtener ganancias, cómo obtener un beneficio para cada uno de los sectores. Sabemos que existen, como lo vimos, las necesidades básicas de limpieza, de afecto y al final de felicidad o de realización propia. Pero la realidad es que actualmente nos afrontamos a esta brecha de desigualdad, en inglés inequality gap, y que es evidente. En estos momentos vamos a ver una galería fotográfica de uno de los
artistas más conocidos, para quien lo conozca o quien no, al final está el link, que se llama Ugur Galen y que es muy famoso por replicar y que ha trabajado con Naciones Unidas, con UNESCO, para estas exposiciones, ¿no? Por un lado, vemos esta primera imagen con con la Estatua de la Libertad, un símbolo histórico de los migrantes, de la liberación y del sueño de una mejor calidad de vida. Pero por otro lado vemos a este símbolo igualmente de la paz con la paloma blanca, pero una mujer. Cuando conocemos la situación en el Medio Oriente con la falta de derechos de expresión de voto por parte de las mujeres en la sociedad. Entonces hablamos de un modelo de desigualdad, de inequidad y que necesitamos reducir para mejorar la calidad de vida de las personas. Nuevamente podemos ver las diferencias del contexto. A veces se nos olvida que esto acontece en este mismo momento y en este mismo planeta, pero simplemente en otra latitud, en otro periodo, en otro lugar, por así decirlo, y es importante conocerlo, las faltas de oportunidades que existen en en el planeta. Igualmente vemos el acceso al agua, el saneamiento, es una cuestión que aún es eh, imperante para muchas personas. Recordemos que las cifras globales nos indican que solamente 4 o 3 de cada 5 personas en el planeta tienen acceso de agua limpia y eso nos deja que cada dos personas de 5 en el planeta no tienen acceso a agua limpia. Y nos olvidamos que estamos entonces frente crisis, a una crisis humanitaria. Pero esto no solamente afecta a la especie humana, a las personas, sino que igualmente nos afecta a todos quienes habitamos en este planeta. Hablamos de calentamiento global, del aumento del nivel del mar, de la desertificación, eh, de la contaminación de ríos, de lagos, eh, de cuerpos
continuamos entonces con estas afectaciones que no solamente existen para el ser humano, para nuestra especie, sino también de manera global a las especies que se encuentran en él. Continuamos y vemos que esta brecha de desigualdad, la diferencia que existe de manera ordinaria es en el poder compartir o el poder nacer en un lugar específico. Esto nos da ciertos derechos, ciertos beneficios, el acceso a al ejercicio de los derechos. Cuando hace un momento veíamos que esta declaración o este reconocimiento es de manera global, entonces es evidente la diferencia social, la diferencia y las realidades, los contextos y latitudes, como le llamamos de manera académica, que existen entre una persona y otra. Quizá estos niños nacieron el mismo día, pero ¿cuál es la diferencia? Nacieron en lugares distintos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Reducir esta brecha de desigualdad, mejorar las condiciones de vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues entendiendo a partir de la complejidad cuál es la razón, las razones que nos llevan a este contexto de desigualdad, ¿no? Entender que en el Medio Oriente las guerras que ha habido y el contexto de cada una de las naciones. Ahí en este código QR pueden investigar un poco más sobre Urgalen. Y bueno, actualmente vemos que estamos ante un problema de contaminación por agua, del aire, un problema con nuestra atmósfera, no solamente por contaminación, sino parte del crecimiento y desarrollo que hemos tenido como humanidad implica el envío de naves que han afectado igualmente y seguirán afectando con los satélites en nuestra atmósfera. El aumento de contaminación por plásticos, esto es un tema que generacionalmente nos vamos a afrontar, que aún no está investigado y que aún no conocemos las dimensiones de cuáles serán los efectos de los plásticos y microplásticos en nuestro cuerpo, entendido que son materiales de distinta composición, de distinto refinado y calidad, y que dependiendo el estilo de vida, dependiendo el sistema y el organismo, tienen una connotación diferente de enfermedades y que actualmente, como lo mencionamos, ya se encuentra en el cuerpo humano y se ha encontrado incluso en la placenta humana en investigaciones más recientes, ¿no? Actualmente vemos este contexto de desigualdad y en general un panorama de hambre, tanto de justicia como de igualdad, y que al final es un problema social, no solamente en estos aspectos, sino vemos las derivaciones con la delincuencia organizada, con una guerra contra el narcotráfico, con un aumento de drogadicciones y de adicciones en la sociedad. Esto lo podemos aterrizar igualmente al contexto de la pandemia global de COVID-19, que lo tenemos que mencionar y yo creo se tiene que decir como es, ¿no? La pandemia global de COVID-19 derivó en el aumento de consumo de drogas, de materiales recreativos que tienen una implicación social igualmente en el contexto de seguridad y desarrollo y que no estamos hablando, y que igualmente el contexto de la pandemia global de COVID-19 del otro lado nos expone a las nuevas futuras y próximas batallas que como sociedad nos hemos de afrontar, como lo es las bacterias, virus inmunoresistentes. Entonces, esto igualmente ya se contempla, ya está en una agenda y es importante que nos informemos, ¿no? Tanto como ciudadanos, como estudiantes, para las personas que lo ven, ¿cómo puedo sumarme? ¿Cómo puedo interactuar con estos temas? ¿Cómo puedo aprender más? Para los estudiantes que aún se están preparando, pues conocer cuál es el panorama y cuáles serán las próximas temáticas desde el lado médico, desde el lado social, desde el lado jurídico, desde el lado económico, para tener un área de oportunidad de desarrollo, y para las personas que ya se dedican a esto, mantener este contexto de actualización que
deriva en contextos de oportunidades para legislar, para comerciar, para cualquier aspecto que se entiende, pero desde un aspecto de sostenibilidad, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque parece ser una que vamos en un camino, pero este camino existen dos elecciones, un camino de comida rápida y un camino más saludable. Y en un ejercicio de elección con grupos, la respuesta ha sido ¿cuál camino tomamos? ¿Un camino de salud o un camino de satisfacción, un camino más rápido? Y la respuesta puede variar, pese a que pueda parecer la razón más obvia de nuestra elección, el irnos por un camino saludable, por un camino de bienestar, optamos por un camino de comida chatarra, ¿no? Donde tiene implicaciones para nuestra salud y para nuestro modelo de consumo y producción. Sabemos que la industria de los cárnicos, la industria ganadera y sus variantes, sus derivaciones, como lo son la piel y productos, es la industria que más contamina a nivel global. Lo repito, la industria ganadera es la industria que más contamina a nivel global. Para poder entender cómo llegamos a esta conclusión es a través de un modelo de complejidad, a través de un modelo académico, y es por eso que necesitamos hablar de un cambio social y cultural. Actualmente consumimos más de lo que podemos producir. ¿Cómo es posible que consumamos más de lo que podemos producir? Pues a través de alteraciones a lo que conocíamos anteriormente. Un producto de calidad, un producto orgánico, un producto 100% proveniente de como lo puede ser esta hamburguesa, un producto proveniente 100% de ganado, de vaca. Actualmente, por las necesidades globales, el aumento exponencial de la población, a mayor población, mayor consumo de cárnicos, pero como lo hablamos a un principio, existe un número limitado para la producción de estos alimentos. Se han desarrollado distintas variantes, tanto sostenibles como no sostenibles, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque nos abre el estudio, el entendimiento a un nuevo panorama. La realidad es que somos más personas en el planeta, necesitamos más recursos para mantener y garantizar estos derechos, como lo vimos, el acceso al agua limpia, el acceso a energía, el acceso a la alimentación, el acceso a la educación, tiene implicaciones directas como la producción de más alimentos, un consumo de mayor recursos para los individuos y para los sectores que proveen los servicios y productos a estos individuos. Y es por eso que estamos todos involucrados en esta cadena de consumo y de producción a nivel global. Este video me gustaría ponérselos, pero creo que por tiempo ahora sí no nos va a dar tiempo. Si gustan, igualmente les puedo compartir la presentación en los comentarios de esta transmisión. Ahí la pueden encontrar una liga que les lleva a ello y la puedan consultar de manera completa con todos sus materiales interactivos. Los datos nos muestran que si no lo hacemos, si no reducimos la brecha de desigualdad en este contexto de 10 años, podemos llegar a un punto de no retorno, que significa que esta brecha de desigualdad será permanente. ¿Y cómo podemos asegurar que será permanente? Por los recursos y por la limitación de los recursos que tenemos en el planeta. La respuesta a COVID-19, esto es muy importante porque cuando hablamos de planeación, cuando hablamos de organización, cuando hablamos de emprendimiento desde cualquier sector público o privado, entendemos que se tiene que generar una respuesta cuando ocurre una situación. En este contexto, el aumento de la brecha de desigualdad por la pandemia global de COVID-19 y sus implicaciones. Es decir, se tiene que generar una evaluación, una respuesta y una reestructuración de nuestros planes. ¿Cómo lo puede ser un plan de gobierno? ¿Cómo lo puede ser en temas presupuestales? ¿Cómo lo pueden ser en organizacionales? Vemos que las organizaciones, las empresas han cambiado sus estrategias para cumplir sus objetivos derivados de las implicaciones que tuvieron de la pandemia. Entonces, esto ocurre igualmente en el ámbito social en todos los sentidos. Esto lo podemos hacer a través de una matriz de sostenibilidad donde analizamos
cuáles son nuestros indicadores, cuáles son nuestras metas, y se genera un plan de evaluación, un plan para cumplir estos objetivos. Es importante mencionar que para cumplir los objetivos, para conocer cuál es nuestra meta, necesitamos realizar un proceso de evaluación, y es donde surge esta década de evaluación, donde necesitamos estos datos abiertos de avanzada en su momento, como ciudades abiertas, como datos abiertos, como open access, son importantes para poder medir y para poder evaluar. Si queremos cumplir un objetivo, necesitamos evaluar cuál es el progreso, cuál es el impacto de nuestras acciones, y derivado de este poder evaluar si se están teniendo un impacto enfermedades. Cuando tuvimos en el año 2000 el surgimiento y incremento global de esta enfermedad nueva como VIH o HIV de manera global, y la cual era importante su estudio y su combate. En los años 2000, al inicio de este siglo, teníamos problemas de manera global con la salud materna a nivel global. Era un gran número de mujeres que morían durante el parto o postparto por las malas condiciones que se tenían a nivel global, tanto hospitalarias como de seguimiento a el parto. La erradicación de la pobreza extrema, la educación global, que se tenga una educación mínima de educación primaria, promover la igualdad, equidad de género entre el hombre y la mujer, el empoderamiento, reducir la mortalidad infantil y alianzas para el desarrollo. Como vemos, este es un problema global, es un problema complejo, es un problema que toca distintas disciplinas y distintos sectores, y por lo tanto no podemos generar una respuesta de una manera aislada, sino que se requiere la participación y el esfuerzo colectivo. Podemos ver cómo se ha ido reduciendo el índice de pobreza de manera global en las últimas décadas. En el año 2000, con las un poco más bajas, año 2010, 2020, un aumento de personas con un trabajo, con un ingreso, y esto, pues derivado de la pandemia global de COVID-19, pues se tienen nuevos indicadores, nuevos resultados. Esta gráfica me resulta muy importante el compartirlo con todos ustedes, porque cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos de un cambio social y cultural, tenemos que entender que es importante entender estos indicadores, ¿no? Y poco a poco, durante esta presentación, hemos ido pudiendo ver gráficas, análisis, datos, números, cifras, porcentajes, que nos ayudan a entender de una manera cualitativa y cuantitativa cuáles son las implicaciones. Para hacerlo un poco más sencillo, esta gráfica nos enseña los últimos reportes de Naciones Unidas en las últimas décadas. Nos comenta que a mayor consumo energético, mayor es el desarrollo que tiene una persona, mayor son sus oportunidades para desarrollarse. Es decir, el hecho de tener internet, el hecho de tener energía eléctrica, el hecho de tener una computadora, luz, el poder tener acceso, y esto hay un video muy interesante más adelante, inventos tecnológicos como la lavadora han permitido un incremento en la calidad de vida de las personas, específicamente en las mujeres, cuando anteriormente se dedicaban horas y horas al día o a la semana para poder únicamente lavar las ropas de la familia, y este cuidado que se tenía, y trabajo únicamente de la mujer, ¿no? Situación que ha ido cambiando con los años, pero lo que nos refiere los reportes es que necesitamos un mayor consumo energético como individuos. Cada vez consumimos más energía, tanto de un celular como de una batería. Todos los productos cada vez son más pensados en su portabilidad, y es por eso que necesitamos cada vez un consumo más grande por persona, y esto nos lleva a un nuevo panorama, un nuevo paradigma, donde los estados, donde las compañías se prevé cómo prever esta energía de una manera sostenible.
al momento de hacer una transición y cambiar de un modelo de hidrocarburos, de un modelo de fossil fuels, a cambiarlo a un modelo sostenible de energías renovables, tanto eólicas como solares. Esto es un reto de los que tenemos como sociedad actualmente. Y bueno, lo voy a tratar de una manera muy breve, donde podemos ver estas imágenes, ¿no? Al principio vimos la primera ola de COVID-19, cómo ha afectado en todos los sectores, cómo ha ido moldeando nuestra interacción con la sociedad. Igualmente podemos ver que existen retos que ya tenemos identificados mucho más grandes, ¿no? Como puede ser la recesión económica derivado de la alteración a la cadena de suministro de manera global y los retos que involucra como el cambio climático y, como lo mencionamos hace un momento, el aumento del nivel del mar, la desertificación, la pérdida de la biodiversidad, que es uno de los retos más grandes. Cuando ocurra esto, es decir, cuando ya no podamos producir alimentos, cuando ya no lo podamos producir de la misma manera, ¿cómo vamos a afrontar estos retos? Agradezco, me indican cuando tengamos 5 minutos para ir terminando. Y bueno, ¿dónde nos encontramos actualmente? ¿Hacia dónde vamos actualmente? Esta es una pregunta que nos hacemos constantemente y nos deberíamos de hacer en todos los sectores. Este es otro video que nos vamos a saltar. Y bueno, para las personas que requieran esta información un poco más académica, más formal, derivado del inicio de la pandemia de Naciones Unidas, surgen estos documentos que es de una respuesta inmediata socioeconómica para la COVID-19, como generar fondos de recuperación, hablar de responsabilidad compartida, de solidaridad para esta respuesta y sobre todo el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2020. Estos reportes se generan de manera anual y de manera global podemos analizar cuál es el progreso, cuáles son las implicaciones que se han tenido los objetivos de manera global. Esta es una imagen de donde surge este curso, esta capacitación que estamos dando en este momento, las prioridades para 2021, de las cuales hablaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Una respuesta a la COVID-19 con la distribución de las vacunas, con el acceso a las mismas, hablar de equidad de género, de clima y biodiversidad, reducción de la desigualdad, de la pobreza, una inclusión sostenible, una inclusión que nos permita recuperarnos cuando al principio de la pandemia veíamos un trato especial o un trato urgente que dejó por un lado a las personas con enfermedades como cáncer, diabetes, VIH y que son un sector vulnerable y que también necesitaban esta atención inmediata. Un desarmamiento nuclear y una no proliferación de las armas nucleares, mejorar las condiciones de paz y de crisis de manera global, el paradigma de los derechos humanos, las tecnologías digitales y este tema tan importante que se deja como último, pero que no es menos importante, que es un reset del siglo XXI, un cambio social y cultural por el futuro de nuestras sociedades. Y después de una hora de introducción, podemos verdaderamente empezar a ver qué es un cambio social y cultural y por qué necesitamos hacer un cambio social y cultural en nuestras sociedades. Lamento no tener más tiempo. Este es un curso de 40 horas con videos, con información, con fuentes y con mucho gusto se los podría presentar en otro momento, pero específicamente es poder presentar este paradigma de desigualdad que aterrizamos un poco más a México. Aquí vemos un mapa de México con las entidades federativas. Esto parece ser ordinario, pero actualmente ya podemos reconocer cuáles son las zonas de alta vulnerabilidad. Las zonas que geográficamente son más vulnerables a otras, no tanto por sus condiciones sociales, sino por sus condiciones geográficas. Es decir,
Sabemos que Guerrero, Oaxaca, Michoacán son zonas altamente sísmicas. La Ciudad de México es una zona altamente sísmica. Entonces se tiene que contemplar estos condiciones para la generación de un nuevo plan. Los nuevos retos que nos presenta son las zonas como Baja California Norte, Sur, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, la zona baja de Guerrero y de Oaxaca como zonas de alta vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar y los efectos del cambio climático. Esto puede parecer un tema muy superficial, pero si lo aterrizamos con indicadores, si lo analizamos a través de la complejidad, podemos entender que estamos hablando de 40 millones de mexicanos que en el aumento del nivel del mar tendrían que migrar. Hablamos de una migración de 40 millones de personas a otros estados de la República, de una integración, de una alteración a los modelos sociales, culturales, y cuáles serán las implicaciones que esto tendrá en el orden social, en el orden y construcción de paz en nuestra entidad. Igualmente, esto únicamente estamos contemplando México, pero estados como Guatemala, como Belice, como El Salvador, son estados de alta vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático, lo cual se hacía referencia tanto en la COP26 como en la cumbre de CELAC de los estados latinoamericanos y del Caribe, donde podemos ver las y sobre todo la migración, ¿no? Un tema tan estudiado y tan entendido. México, aparentemente, esto es una cifra, México 120, 130 millones de habitantes, pero necesitamos 170 millones de habitantes para el crecimiento exponencial y posicionamiento de México como una nación emergente y una potencia en todos los sectores, es decir, poder proveer servicios y productos a una escala global. Las proyecciones que se tienen serán a través de la migración ordenada y la migración derivada de cambio climático, es decir, migrantes climáticos. Que en todo momento evitamos el concepto de refugiados, ya que estos no se les provee una estrategia, no están contemplados en una estrategia. Aquí están, miren las imágenes de la vulnerabilidad, las zonas de mayor vulnerabilidad derivado del aumento de Roberto, 3 minutitos, por favor. Gracias. Y esto de manera global. Entonces, yo creo que con esta presentación terminamos esta introducción muy breve al paradigma de la complejidad, de la sostenibilidad y los tenemos que me gustaría compartirles es cómo podemos cambiar nuestros modelos de producción y de consumo cuando identificamos que en la cultura mexicana a través de estas tradiciones se contempla música, se contemplan tradiciones que puede ser en contra de este modelo de sostenibilidad. Es decir, nuestra cultura contempla el consumo de especies en peligro de extinción, nuestra cultura contempla problemas de género, de acceso a la justicia, de matrimonio infantil, de acceso a justicia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra cultura y cuáles son los retos que tendremos como sociedad para poder dar una respuesta a este paradigma y poder generar esta reducción de la brecha de desigualdad? Bueno, estos temas están altamente estudiados y en otra oportunidad, con mucho gusto, lo podemos platicar. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores de este evento por el espacio, por la oportunidad y de sus órdenes en todo momento. Muchas gracias. Roberto, gracias a ti. Muy interesante tu participación y muy impactante los datos que nos das. Ya, hija, no me y ahora, un par de preguntas, Roberto. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primera pregunta. Nos dicen, entonces, en realidad... Perdón, Ricardo, estás en mute. Perdón. Esta es la primera pregunta, gracias. Entonces, en realidad en México no hay bienestar. ¿Y cuál es el país modelo de bienestar y por qué?
Muchas gracias. Qué buena pregunta. Efectivamente, el paradigma de bienestar que hablamos es un modelo, no pudimos llegar a esa presentación, pero surge a mediados del siglo XVIII, de 1830, donde empezamos a estudiar estos modelos de bienestar. Inicia desde un modelo económico, pero dando respuesta puntual, sí, en México tenemos un modelo de bienestar como entidad federativa. Este modelo está creciendo, se está mejorando y se tienen las condiciones para poder alcanzar un modelo de bienestar íntegro. De manera aislada podemos reconocer cuáles son las entidades federativas que tienen mejores condiciones y que tienen un mejor protección, tutela de estos derechos derechos y libertades individuales, derechos humanos. Y creo que hay mucho que se puede cambiar, ¿no? Este es el mensaje de la presentación. No porque las cosas sean de una manera no significa que se puedan cambiar. Por el contrario, el dinamismo y estos cambios son retos que nos afrontamos ya de manera global, como la pandemia global de COVID-19 y sus implicaciones. Esto es algo que está aconteciendo. Y algo que quiero dejar comentado es que el bienestar no es una meta final, no es algo seguro, ¿no? Cuando reducimos la brecha de desigualdad, cuando mejoramos las condiciones, nos damos cuenta que esto no es para siempre, que el estado de bienestar, como la democracia, es un constructo que se tiene que llevar de manera cotidiana y esto es todos los días. Países como Alemania lograron un modelo de bienestar antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después de estas sufrieron una destrucción, ¿no? Se eliminó por completo este modelo de bienestar. Entonces, en México sí tenemos un modelo de bienestar, estamos construyendo y mejorando este modelo de bienestar, siempre es mejorable y se necesita esta constante reestructuración, y uno de los ejemplos a manera global es a través de los indicadores, regiones específicas de China del sur y del norte, donde se tiene un crecimiento exponencial del 12 al 24%. Gracias, Roberto. Otra pregunta. ¿Puedes comer carne sin dañar el medio ambiente? Excelente pregunta. Actualmente, me permito hacer el comentario, actualmente, aterrizando, ¿es posible comer carne sin dañar el medio ambiente? Sí y no. Se puede comer animales como la abeja, como la res, como el pollo, sí. Animales provenientes del fondo marino, como lo son pescados y mariscos, no. Por el contrario, la recomendación es no comer ningún tipo de alimentos derivados o provenientes del fondo marino, ya que este es de los mares, de los océanos, ya que esta industria es de las más contaminantes, y estas especies naturalmente son especies que absorben tanto minerales pesados como químicos, y las condiciones que se tienen en los mares del planeta, y como lo vimos también la inmunoresistencia a partir de los antibióticos que se les proveen, es un problema a largo plazo que se está estudiando a fondo, y que personalmente como investigador no recomendaría a ninguna persona, no importa si estos son de granjas o sean de natural de río. No es recomendado, incluso esto lo pueden ver en reportes de Naciones Unidas, no lo digo yo, está estudiado perfectamente, y se puede comer, pero no a una escala global. Es decir, sí podemos comer nosotros productos sostenibles, tanto de res como de pollo, como otro animal de corral, pero no a una escala global. No es lo mismo producirlo nosotros para un consumo local como proveerle a 3 billones de personas en todo el mundo. Eso es totalmente insostenible y no es posible a ninguna escala. Muchas gracias, Roberto. Y ya para finalizar con esta última pregunta, ¿cómo puede el gobierno aminorar la brecha de desigualdad en el estado de Aguascalientes? Excelente pregunta. Y bueno, justo este estudio es a través de los indicadores. Necesitamos conocer cuáles son las condiciones
que tiene el estado de Aguascalientes, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el estado de Aguascalientes, tanto geográficamente como socialmente. El estado de bienestar, y esto es algo que se ha detectado con la agenda en los últimos años, no se trata de hacer una simulación política o una simulación social. El estado de bienestar va más allá de esta proyección o de una gráfica. Puede México posicionarse y decir, por citarle un ejemplo, que está haciendo un beneficio, pero si estos beneficios no se ven reflejados en la vida de las personas, si no se ven como una realidad, pues verdaderamente no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo bien porque no lo estamos haciendo a través de un modelo científico, a través de un modelo de datos, que es lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es una agenda de datos, una agenda científica de rigor y que es necesario analizar y evaluar, como lo vimos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de Aguascalientes? A través de un programa y de un análisis integral que puede parecer complejo y lo es, pero igualmente quiero dejarles que complejo no significa difícil ni tampoco significa imposible, por lo contrario. Roberto, muchas gracias. Muy buena tu participación. Si me permite, un saludo. participación. Claro que sí, diputado, adelante. Sí, Roberto, mira, soy el diputado Jaime González, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y el Cambio Climático de esta 65ª legislatura. Agradecerte, felicitarte por tu extraordinaria exposición. A mí en lo personal, fíjate que me llamó mucho la atención lo que nos presentaste de lo que eran las prioridades del milenio, cómo de repente nos olvidamos de lo que anteriormente eran las prioridades mundiales y que afortunadamente muchas de ellas ya fueron superadas, y cómo después de las 2 primeras décadas de este siglo, pues las prioridades totalmente son diferentes, ¿no? Sabemos que las prioridades cambian prácticamente año con año y sobre todo después de esas primeras 2 décadas de este siglo, pues estamos totalmente en una situación diferente. Y día con día las situaciones cambian, pero no hay que olvidar lo que teníamos en el pasado y situaciones que ya se resolvieron y de qué manera fueron resueltas. Gracias, Roberto. No, al contrario, muchísimas gracias, diputado Jaime González. Como lo menciona, creo que esto es fundamental, el aprender de nuestro pasado, de cómo se resolvieron las cosas, y tanto igualmente, como lo mencionaba en el contexto de Aguascalientes, entender cuáles son las condiciones que se tienen de un estado nos permite poderlo partir de otro modelo, de otro estado que tuvo esas condiciones y que actualmente está manejando un nuevo proyecto. Es decir, podemos replicar estos modelos, y es algo que nos permite la tecnología, que nos permite la ciencia. Esto es verdaderamente importante, estos análisis, y nuevamente muchas gracias por la invitación. A la orden. Muchas gracias a ti, Roberto. Ahora seguimos con la siguiente ponencia por parte de la licenciada Karina Banta.